Es el caso Esmeralda, una menor de 14 años que fue abusada sexualmente y que ahora el fiscal de Querétaro la quiere procesar por haber, según el fiscal, asesinado al bebé y encima de todo lo que usted pudiera considerar una injusticia, quiere que le pague una reparación al padre del bebé, es decir, a la persona que abusó de ella. Esto es lo último que declaró el fiscal de Querétaro, un fiscal que además llegó en medio de muchas polémicas. Este fiscal había trabajado en la administración del gobernador Mauricio Curi y llega a la Fiscalía de Querétaro antes de que cambiaran de Congreso local, porque el Congreso local en este momento es de mayoría morenista. Entonces, si el fiscal llegaba después, el Congreso morenista no iba a votar a este fiscal. Entonces, antes de que todo esto pasara, Mauricio Curi se lava las manos y alguien que trabajó en su administración lo ponen como fiscal, lo vota la mayoría entonces panista del Congreso local. Es una cosa que generó hasta protestas, hasta el propio Santiago Nieto, ahora titular del INPI, pero fue en ese momento a manifestarse en contra del nombramiento de este fiscal que quedó en manos de los panistas de Querétaro. Es un tema extremadamente polémico del que la presidenta de México ya se posicionó. Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, es la encargada de meterse a fondo en el tema, pero quiero que empecemos escuchando lo que dijo el fiscal, la última declaración que da el fiscal de Querétaro. Nosotros en Querétaro y particularmente en la Fiscalía General del Estado no hemos judicializado ninguna carpeta por el delito de aborto. No hemos hecho ni siquiera una imputación. Es decir, nunca hemos buscado que un asunto que de alguna manera pudiese ubicarse dentro de la descripción del tipo penal de aborto que se encuentra vigente en el estado de Querétaro, se lleve al Poder Judicial para que se pudiese vincular a proceso a una mujer por el delito de aborto. Es decir, no hay ningún antecedente de que se estén judicializando asuntos, ni este ni ninguno otro, por el delito de aborto. Creo que es importante garantizar sobre todo el respeto a la intimidad y a los datos personales de las personas que se encuentran involucradas en el proceso, pero en lo que yo sí puedo comunicar y compartir información es que los hechos sucedieron en el año de 2023, específicamente en el municipio que usted refiere, en el municipio de Huimilpan. Lo que podríamos nosotros señalar es que la razón por la cual nosotros hicimos una imputación por el delito de homicidio es específicamente porque tuvimos una persona, es decir, tuvimos a una persona que nació, que respiró, que efectivamente fue producto de una gestación de más de 36 semanas y que por lo tanto tuvimos a bien realizar en esta Fiscalía General del Estado el desarrollo de las diligencias necesarias que nos impone como obligación la legislación. Es decir, ante el hallazgo, ante el conocimiento de la existencia de un cadáver, nosotros tenemos una responsabilidad como fiscalía, como institución, de poder conocer la verdad, de conocer las causas que motivaron el fallecimiento o la muerte de una persona. Y lo que nosotros pudimos constatar es que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento, es decir, específicamente tuvo una asfixia por estrangulamiento, que es una información que incluso ya había sido compartida en su momento por declaraciones del propio Poder Judicial del Estado de Querétaro. El bebé nació vivo, respiró. Nosotros agotamos las pruebas periciales, las integramos en la carpeta de investigación correspondiente y pudimos elementar que respiró. Es decir, a partir de esta situación, con posterioridad, se le generó el estrangulamiento que motivó su fallecimiento. Nosotros desarrollamos diversos procedimientos al interior de la Dirección de Servicios Periciales, las cuales se encuentran certificados no solamente a nivel nacional, sino incluso bajo estándares internacionales, y pudimos comprobar que una vez realizando el examen correspondiente, efectivamente, los pulmones tuvieron una reacción, es decir, al someterlos a una serie de pruebas pudimos identificar que sí hubo una respiración por parte del niño y en este caso con posterioridad se le generó la asfixia por el estrangulamiento que ya referí. Yo les podría decir que cuando nosotros hicimos la mecánica de lesiones pudimos constatar que efectivamente se había generado un estrangulamiento. Eso es lo que objetivamente podemos
posicionar como información corroborada. Pero objetivamente creo que es importante señalar que tenemos elementos para afirmar que respiró. Y a partir de esa situación, pues tenemos vida, y a partir de la vida, pues tenemos esta situación de que con posterioridad se le privó de la misma. Por los protocolos que incluso tenemos al interior de la institución de la Fiscalía, no hacemos la integración de la investigación por aborto. Es decir, lo que nosotros identificamos desde un inicio es que ya había tenido vida, es decir, que se había respirado y que por lo tanto nosotros teníamos que identificar la causa que motivó el fallecimiento. Es decir, creo que el debate se centra efectivamente en saber si respira o no respira desgraciadamente la víctima, que en este caso es el menor que falleció. Nosotros tenemos datos de prueba en el sentido de que tenía conocimiento del embarazo y que con posterioridad nosotros tuvimos a bien integrarlos en la carpeta de investigación para poder desahogarlo dentro del proceso que se está llevando actualmente. Efectivamente, por el procedimiento que se tiene al interior del hospital, nos dieron y nos comunicaron la información de que tenían un menor recién nacido que había fallecido. Porque reitero, nuestra obligación es identificar y conocer las causas, es decir, necesitamos participar como institución competente en la investigación de las causas que pueden generar la privación de la vida de cualquier persona. Y en el desarrollo y en la generación de la necropsia y demás dictámenes periciales correspondientes, pudimos constatar la causa que ya he precisado. Es importante manejar lo siguiente. Esa carpeta de investigación fue determinada en enero del 2024. Correcto. La determinación fue que no existían elementos que pudiesen acreditar la comisión del delito de violación. Esta comunicación se le notificó directamente a su representante legal. Una vez que recibe la notificación, no genera ninguna impugnación o inconformidad sobre la misma. Y también quisiera apuntar lo siguiente, ya en la secuela, es decir, en el desarrollo del proceso que se lleva por el homicidio, no tenemos ningún planteamiento por parte de la defensa en el sentido de que haya existido una violación, porque incluso las audiencias son públicas y todas las intervenciones de la defensa de igual manera son públicas. Y es importante constatar que no ha existido un planteamiento en los hechos, es decir, del proceso, que haya existido una violación. Es decir, el planteamiento de la defensa no ha ido en ese sentido. Ahora, yo quiero agregar lo que dijo Citlali Hernández, que es pues la Secretaría de las Mujeres y a quien la Presidenta de México le instruyó que atendiera el caso. Dice Citlali en su última publicación de las 8:51 de la noche sobre el caso de la niña de 14 años acusada injustamente en Querétaro y que se ha hecho conocimiento público, informo. Me reuní con el titular de la Fiscalía de Querétaro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación con el gobernador Mauricio Curi, que me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso, y como me ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, haré seguimiento puntual para que no haya injusticia y le reiteramos a todas las mujeres de México que no están solas. Yo le agradezco profundamente a Mayra Dávila, que ella es abogada, activista, es representante legal de ADAX Digitales, que es una asociación que justamente se encarga de asegurar o buscar asegurar esos espacios de libre de violencia para mujeres allá en Querétaro. Mayra, te agradezco muchísimo que pudiéramos platicar. Es un tema bastante complicado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Mayra, quiero empezar con los hechos. Ustedes entiendo que ya tienen el caso, que tienes todo el conocimiento de qué es lo que ha pasado y en qué momento estamos, pero ya expusimos lo último que dijo el fiscal antes de tener ya la cercanía o sentarse con la secretaria de las Mujeres por una instrucción de la Presidenta de la República. Él habla de que no pudieron acreditar la violación, que dice que fue que el bebé respiró, que ya estaba prácticamente en su término. Entonces, ¿cuáles son los hechos de este caso tan lamentable de una menor de 14 años que fue violada y ahora la fiscalía no solo la quiere encerrar, sino quiere que le paguen al violador? Bueno, los hechos son los que ya conocen. Se trata de una menor
todo este proceso en el cual se ha visto inmersa y que ha sido un proceso muy complicado porque hubo varias omisiones y demás que llevaron a que no pudiera ejercer sus derechos de una manera plena y correcta. Sin embargo, de los mismos datos de prueba de la propia carpeta de investigación de este delito que se le atribuye a ella, también obran otros peritajes que están hechos con ciencia, con técnica, y que lo que sí te puedo decir es que apuntan a que el tema del fallecimiento del menor se dio vía intrauterina y que un especialista en patología forense determina justamente un motivo de asfixia prenatal. Y bueno, eso son lo que ha sucedido. Ya estábamos ahí pues, esperando el tema de que se dictara día y hora para audiencia de juicio. Sin embargo, como bien comentó la secretaria de las mujeres, se acaba de generar esta mesa de trabajo en el cual estuvimos presentes y se están buscando esta solución para tenerla ya por escrito, que nos ayude a que se restituyan los derechos de la menor y se garantice que pueda tener una vida libre, plena, feliz, que es algo que se merecen todas las niñas como ella. Y que bueno, ese era el objetivo al final del día, de visibilizar esta situación tan complicada que estaba viviendo esta menor. Y bueno, por supuesto que muy agradecidas nosotras y también la propia familia de la menor por toda esta visibilización que se dio y por esta atención que ahora está permitiendo y abriendo la puerta para buscar esta solución que le restituya ya de una vez por todas sus derechos. Mayra, antes de seguirte preguntando esto, yo creo que me parece muy importante preguntarte cómo está ella, porque creo que poco se ha hablado de cómo está en este momento la menor. Tiene 14 años, vivió una situación muy lamentable que no es fácil salir. Ella están buscándole apoyo psicológico. En este tema, ¿cómo está? Bueno, justamente, pues ella no ha tenido ni siquiera tiempo de procesar este duelo que también representa para ella un duelo, representa un estado incluso de confusión por todo lo que se ha estado viviendo, mucho estrés, también por encontrarse inmersa en esta situación. Sin embargo, hace rato ya nos comunicamos con su familia y bueno, por lo menos hoy, después de esta mesa de trabajo, pareciera ser que puede llegar un poquito de paz, de tranquilidad, sabiendo que existe ya la disposición de las autoridades para asegurarle que se restituyan sus derechos y que se le trate como lo que tuvo que haber sido desde un inicio, como una víctima, como una niña a la cual es víctima de diversas violencias que le atravesaron durante este proceso y que tiene que ya terminar este proceso jurídico para poder sanar todo lo que ha implicado y eso es lo que en estos momentos pues la familia está y se va a enfocar justamente a realizar ese trabajo también de acompañamiento, de mucho amor, de mucho cariño para la pequeña. Ella la acompaña a su familia. ¿Quién está a cargo de ella en este momento? O sea, ¿tiene el respaldo de la familia? Claro, sí, tiene el respaldo de la familia nuclear que está compuesta por su papá y por su hermana menor. Esa es la familia nuclear. Entonces, su papá ha hecho una labor tremenda en acompañarla también en este proceso y se ha definitivamente fortalecido este lazo y ahí en el núcleo familiar y está siendo respaldada total y completamente por su familia. Ahora, entrando un poco más a la situación que ocurre con o lo que está pasando con el fiscal, ¿qué inconsistencias ustedes han encontrado en el actuar de la fiscalía? Porque recuerdo que lo que escuchábamos ahorita del fiscal es que habla sobre elementos que ellos tienen que desacreditan el que hubiera sido un acto de violación, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ya cuando toman el caso y empiezan a ver los hechos, ¿encontraron inconsistencias? Y si sí, ¿cuáles fueron?
Sí, bueno, hay varias cosas que tienen contradicciones dentro de la propia carpeta de investigación, porque esta carpeta hay que recordar que se inició en 2023, es decir, el año pasado. Entonces, ahí empezaron los actos de investigación que fueron deficientes en varios sentidos y bueno, no, nunca se le tomó o se le puso al centro, que es lo que ahorita estamos buscando, ponerla al centro. Nosotras nos referimos a que se puedan considerar que es una niña, que tuvo poca educación sexual, que no tiene experiencia en emergencias pues de este tipo, que le atraviesan condiciones socioculturales, socioeconómicas, que la colocan en estado de vulnerabilidad. Entonces, eso es fundamental. De este centro que estamos hablando, de ahí parten todas las demás omisiones, porque entonces de ahí hablamos que pues no existieron peritajes con perspectiva de infancia y de género, que no se tomó en cuenta el dicho de la menor hasta cierto punto, que no se esclarecieron hechos, que no se realizaron investigaciones de forma correcta. Entonces, ese es como el centro, ¿no? De donde parte como todo. Y ahora lo que se está buscando es que eso que no estuvo al centro, o sea, la niña, hoy por hoy se pueda colocar al centro y a partir de ahí, tomando en cuenta todas estas condicionantes, pues ya plantear por escrito la salida jurídica para poder garantizar su bienestar, su dignidad y el acceso a la justicia para ella. ¿Qué es lo que pasa con la denuncia por violación que hace el padre? Porque entiendo que originalmente lo desestiman, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Procedió o no procedió? ¿Se tuvo que retirar? ¿Qué pasó con esa denuncia? Actualmente está en el no ejercicio de la acción penal y es un tema que también se está planteando para tomar acciones concretas y retomar, por ejemplo, la investigación o realizar lo que a derecho corresponda en el caso aquí de la menor. Yo insisto en que tendrá que ser algo muy trabajado, muy cuidado, porque no olvidemos que pues prácticamente, como decía, ha vivido en constante estrés y considero que tiene que estar primero ella bien, tiene que retomar su escuela, tiene que recuperar la paz, la calma para poder seguir en estos procesos, porque recordemos que independientemente de todo son procesos largos, complicados y que pues a nadie quisiéramos estar ahí, y menos sin estos recursos emocionales y entonces estos recursos de apoyo para poder hacerles frente. Entiendo entonces que es algo que la autoridad dice no ejercer acción alguna, pero ustedes van por que se retomen todas estas vías que fueron desechadas o que fueron omitidas por hacer un buen ejercicio por parte de la fiscalía. Sí, lo que Okay. buscamos ahorita es otra vez traerla al centro y entonces ahí en el centro hay que tomar en cuenta todas sus condicionantes para poder garantizar, decía, su bienestar. Es lo que más nos interesa en estos momentos y el bienestar también tiene que ver justamente con este proceso jurídico, ¿no? Que pueda ya cerrar la página de la mejor manera y comenzar con este proceso de sanación, con este proceso de pues vaya, de cerrar por completo este capítulo tan horrible que ha vivido. Claro. Mayra, quisiera preguntarte esto. Antes del pronunciamiento de la presidenta de México y obviamente de estas mesas que ya en las que está trabajando la Secretaría de las Mujeres, ¿hubo un antes y un después de esto? ¿Podríamos decir que esto está haciendo una diferencia en cuanto al rumbo que está tomando el caso de la menor? Definitivamente sí, la intervención de la secretaria de las mujeres, sin duda alguna, ha sido muy importante para poder generar esta mesa de trabajo y ha sido fundamental y trascendental. Entonces, pues estamos muy contentas porque se está generando esos mecanismos que le ayuden a la menor, porque lo que buscamos es eso, buscamos justicia para ella. Ahora, Mayra, ¿qué rol juega? Porque este lamentablemente no es el único caso que hemos escuchado donde a una menor o a una mujer por un aborto o por una situación, vaya, obviamente distintas, las quieren meter a la cárcel, ¿no? Y seguimos con este debate de la despenalización del aborto. ¿Qué rol juega esto en el caso de Querétaro, en este caso en particular, pero si no más en general? ¿Qué hace falta
para entender el por qué es importante una despenalización, qué hubiera pasado si hubieran existido otros mecanismos legales que protegieran desde el inicio, que en este momento pudieran no existir. Ayúdame un poco a explicar este contexto, sobre todo en el caso de Querétaro y otros estados que ya son pocos, pero todavía ocurren en algunos de ellos. Bueno, tenemos en Querétaro el gran pendiente de despenalizar el aborto, nosotras ganamos un amparo este año junto con Gire, en el cual declaró inconstitucional es todo el capítulo de aborto que está en el Código Penal para el Estado de Querétaro. Sin embargo, esa sentencia ganada se encuentra todavía en recurso pues de revisión por parte del Tribunal en materia penal y administrativa ahí en Querétaro. Y que de hecho como están en paro en Querétaro todavía, pues no ha caminado esa situación y falta muchísimo todavía para poder homologar estas leyes, porque el tema de que ya pueda generarse o se quite esta criminalización del aborto por parte de la sociedad, incluso es fundamental. El Estado tiene que garantizar los derechos de las mujeres y uno de eso pues es a la interrupción del embarazo, que es un gran pendiente que tenemos en Querétaro. A nivel nacional, ¿qué hace falta? También mecanismos, programas, ¿qué hace falta también para blindar, para proteger a las mujeres? O en el caso incluso de menores como Esmeralda, ¿qué otras cosas se podrían hacer para fortalecer estos mecanismos y evitar que lleguemos a Todavía estos puntos? falta seguir trabajando, por ejemplo, en la reforma que está pendiente al Código Federal, al Código Federal, para poder seguir caminando para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Entonces, también considero que es urgente que se hable de educación sexual integral, sobre todo en estas zonas periféricas. Por ejemplo, esta menor pertenece a una zona periférica rural y eso todavía les deja en mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces, es importantísimo que se generen ya estos mecanismos para poder garantizar educación sexual, métodos anticonceptivos y por supuesto la interrupción legal del embarazo, pues para que no se vean forzadas a abortar en clandestinidad y poner en riesgo su vida. Mayra, por último te quiero hacer estas preguntas. En el caso entiendo que le tengo que llamar presunto por el proceso, de el presunto violador, ¿qué pasó? ¿Hay medidas, hay prisión domiciliaria? ¿Hay algo para protegerla a ella? ¿Hubo No, amenazas? ¿Hubo algo o nada? Te comentaba que es una carpeta que está en no ejercicio de la acción penal. Eso significa que el proceso está cerrado en estos momentos. Y también comentaba que habrá que esperar para poder determinar también qué sucede con esa carpeta, esperando la reacción de la menor. Aquí nosotras a lo mejor como activistas a veces queremos que las víctimas lleguen, denuncien, entren a los procesos, pero hay que tomar en cuenta sus condiciones y a veces no tienen estas herramientas emocionales para poderles hacer frente, no están en su momento y recordando pues esta frase del movimiento feminista, ¿no? Que aquí vamos a estar para cuando ella quiera, para cuando ella esté lista, para cuando considere que es el momento, aquí vamos a estar. Y en el caso de la menor, ella en este momento está en una prisión domiciliaria, estamos veremos en lo que se resuelve esto con las mesas y demás. No ha cambiado la medida cautelar que tiene, Okay. que es de arraigo domiciliario. Okay. Mayra, quisiera hacer este espacio solamente para, aprovechando que hay mujeres o que quizás hay menores, si hay alguna situación, a ustedes las pueden buscar, cómo las pueden localizar, cómo desde la organización, desde la asociación, ustedes pueden ayudar a otras mujeres que pudieran estar en una situación de violencia. Ayúdame ahora sí como con esta información sobre la asociación, cómo buscarlas, en qué pueden ayudar, cómo ustedes blindan también a otras mujeres. Bueno, nosotros somos una asociación civil feminista en el estado de Querétaro, tenemos presencia en 15 de los 18 municipios, tenemos comités municipales que se encargan de llevar esos acompañamientos en procesos ya sea de representación jurídica, tenemos un banco de misoprostol en la zona serrana, estamos participando por impulsar varias reformas ahí en el Congreso local y bueno, para conocer más de nuestra lucha y nuestra causa,
causa. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como ADAX Digitales, como las hadas, pero sin H y con X, así nos encuentran. Y ahí constantemente estamos publicando, por supuesto, todo nuestro trabajo y las maneras de contactarnos, de sumarse incluso a la organización propiamente. Mayra, entonces te agradezco muchísimo. Solamente recuérdame qué pasos estamos siguiendo en el caso de Esmeralda, qué es lo que sigue a partir de estas mesas. ¿Hay una ruta clara? Sí, estamos trabajando en el documento de la solución para el proceso penal para poder concluirlo de la mejor manera. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Mayra, y estamos en contacto para darle seguimiento a este caso. Gracias por la labor que ustedes están haciendo. Muchas gracias, bonita noche. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí lo tienen, es una situación donde obviamente las mesas están jugando un rol muy importante para lograr darle solución. La asociación insiste en que ellos estarán ahí para cuando la menor, pero no ha tenido ningún acompañamiento. Y vaya cosa, ella está en arraigo domiciliario mientras el presunto, y digo, lo tengo que decir presunto, violador, no pasa absolutamente nada porque la carpeta está cerrada bajo el término de no ejercicio de la acción penal.